Desde la infancia se nos enseña que la bondad es la base de una vida virtuosa, que ayudar, perdonar y actuar con compasión son las cualidades que nos hacen humanos. Sin embargo, a medida que observamos el mundo, notamos que aquellos que ejercen una fuerza fría y calculada a menudo logran imponerse en ámbitos tan variados como la política, los negocios e incluso las relaciones personales. Es posible que la tradición moral que ensalza la bondad sea, en realidad, un mecanismo de control social que debilita nuestra capacidad de enfrentar el mundo. Podríamos considerar que, en determinadas circunstancias, la crueldad, ejecutada de forma inteligente y medida, ¿es una herramienta de poder y supervivencia? Cuestionaremos la noción tradicional de la bondad y exploraremos la polémica idea de que ser bueno, sin estrategia, puede ser una debilidad. Recorreremos las ideas de pensadores como Nietzsche, quien criticó la moral del rebaño, y examinaremos cómo, desde una perspectiva evolutiva y psicológica, la agresividad y la competitividad han sido esenciales para la supervivencia. Además, analizaremos ejemplos históricos y contemporáneos que evidencian que, a veces, la crueldad bien canalizada resulta en éxito y liderazgo. Al final, te invitaremos a reflexionar. ¿Es la moralidad una limitación, o podemos equilibrar la compasión con la firmeza para alcanzar la verdadera fortaleza? La construcción social de la moralidad. A. La moral como producto cultural y herramienta de control. La idea de la bondad ha sido una construcción que ha evolucionado a lo largo de la historia. Instituciones religiosas y sistemas políticos han promovido valores como el perdón, la compasión y la humildad para mantener el orden social. Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros en cuestionar esta moral tradicional, argumentando que la ética cristiana, por ejemplo, fue diseñada para hacer a los débiles sentirse superiores y a los fuertes se vean obligados a reprimir su voluntad de poder. La moral del rebaño no solo mantiene a las masas en un estado de sumisión, sino que también encierra al individuo en normas que limitan su potencial para sobresalir y dominar. B. La función normativa de la moral en la sociedad. Las sociedades necesitan reglas para funcionar, y la moralidad actúa como un conjunto de normas que guían el comportamiento de las personas. Sin embargo, cuando estas normas se imponen de manera absoluta, se corre el riesgo de sacrificar la autonomía individual. La moral tradicional, al imponer la bondad como el ideal supremo, puede convertirse en una herramienta de conformismo, en la que quienes cuestionan el orden establecido son marginados o etiquetados como inmorales. En este sentido, la bondad se utiliza para normalizar y perpetuar estructuras de poder, haciendo que la verdadera grandeza, la capacidad de pensar y actuar de forma independiente, se vea obstaculizada. Perspectivas filosóficas críticas de la bondad. A Nietzsche y la crítica a la moral del rebaño. Friedrich Nietzsche, en obras como Más allá del bien y del mal, sostiene que la moral tradicional reprime la voluntad de poder, la fuerza creativa y la autenticidad. Nietzsche argumenta que la moral del rebaño, que premia la debilidad y la sumisión, es una construcción destinada a mantener a las masas bajo control. Según él, aquellos que se atreven a cuestionar y a actuar de forma despiadada son los que realmente pueden transformar el mundo. La bondad, entendida como conformidad, es vista por Nietzsche como un obstáculo para la afirmación de la individualidad y la conquista de la grandeza. B. Hobbes y la visión pesimista del estado natural. Thomas Hobbes, en Leviatán, describe el estado natural del ser humano como una situación de guerra de todos contra todos, en la que la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para Hobbes, la moralidad y las leyes son necesarias para evitar la anarquía, pero no provienen de la bondad intrínseca del ser humano, sino de un contrato social para sobrevivir. Esta visión sugiere que, sin un orden impuesto, la agresión y la crueldad serían las únicas herramientas para la supervivencia, lo que pone en duda la idea de que ser bueno es la condición natural del hombre. C. La perspectiva evolutiva. ¿La crueldad es natural? Desde la biología evolutiva, la supervivencia depende en gran medida de la capacidad de competir y de adaptarse. La agresividad y la dominación han sido estrategias fundamentales en el proceso evolutivo. Los animales, incluidos los humanos, no muestran compasión en situaciones de competencia por recursos. En cambio, utilizan la fuerza y la agresión para asegurar su supervivencia. Esta visión evolutiva respalda la idea de que la crueldad, en determinadas circunstancias, es una respuesta adaptativa y natural, más que un defecto moral. Aunque la cooperación y la empatía son esenciales para la vida en sociedad, la competencia y la agresión han jugado un papel crucial en la evolución y en la conformación de la psicología humana. La psicología del poder y la agresividad. A. Estudios experimentales. El lado oscuro de la obediencia. Diversos estudios en psicología social han demostrado que la obediencia a la autoridad y la agresividad pueden ser inducidas por el entorno. El experimento de la prisión de Stanford, por ejemplo,
reveló cómo personas comunes pueden adoptar comportamientos crueles y autoritarios cuando se les sitúa en contextos de poder y control. Este fenómeno sugiere que la disposición a la agresividad y a la crueldad no es exclusiva de ciertos individuos, sino una respuesta condicionada por el entorno y las circunstancias. B. El instinto de dominación y la voluntad de poder. La teoría de la voluntad de poder de Nietzsche sostiene que el impulso fundamental del ser humano es dominar y superar, no simplemente coexistir pacíficamente. En este sentido, la agresividad y la capacidad de imponer el propio orden son manifestaciones de la fuerza vital que impulsa a los individuos a destacarse. La psicología evolutiva respalda esta idea al mostrar que, en situaciones de competencia, aquellos que demuestran mayor agresividad y asertividad tienen más probabilidades de alcanzar el éxito. Esta lucha interna entre la compasión enseñada por la moral convencional y la agresividad natural del ser humano es el motor de muchos conflictos y también de los grandes logros. C. La paradoja de la empatía y la debilidad. La empatía, vista tradicionalmente como una virtud, puede convertirse en una desventaja en ciertos contextos. Ser demasiado empático puede llevar a la complacencia y a la incapacidad de tomar decisiones difíciles cuando se requiere firmeza. En la esfera política y empresarial, la falta de dureza puede ser interpretada como debilidad, permitiendo que individuos ambiciosos y despiadados se impongan. Por ello, algunos argumentan que el equilibrio entre la empatía y la agresividad es crucial para el liderazgo efectivo, y que la moralidad excesiva puede obstaculizar la capacidad de defenderse y prosperar en entornos competitivos. Ejemplos históricos y contemporáneos. A líderes históricos, la fuerza en la adversidad. Si observamos la historia, encontramos numerosos ejemplos de líderes que alcanzaron el poder mediante métodos que hoy consideraríamos despiadados. Conquistadores como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte se distinguieron no por su compasión, sino por su capacidad para tomar decisiones duras, en ocasiones, crueles. Estos líderes no se limitaron a ser buenos. Supieron usar la fuerza y la agresividad como herramientas estratégicas para consolidar su dominio y transformar sus imperios. B. El mundo empresarial y la competencia despiadada. En el ámbito empresarial, el éxito a menudo se logra mediante la toma de decisiones frías y calculadas. Grandes empresarios han demostrado que, en un mercado altamente competitivo, la empatía sin estrategia puede llevar al estancamiento. La agresividad empresarial, entendida como la capacidad de arriesgarse, de competir sin miedo y de superar obstáculos, ha sido fundamental para el crecimiento de compañías que hoy son referentes globales. C. La política y la manipulación del poder. En la arena política, la imagen del líder benévolo a menudo esconde una realidad más compleja. Muchos gobiernos han utilizado la moral tradicional para consolidar el poder, haciendo que la compasión y el perdón se conviertan en argumentos para mantener el orden sin cuestionarlo. Sin embargo, en situaciones de crisis, aquellos que demuestran mayor dureza y determinación suelen imponerse, lo que sugiere que la capacidad de actuar con agresividad controlada puede ser decisiva para la estabilidad y la seguridad. Implicaciones éticas y el debate moral. ¿Debemos abandonar la bondad? La afirmación ser bueno es un acto de debilidad es, sin duda, polémica. No se trata de promover la crueldad gratuita, sino de cuestionar si la moralidad tradicional, al enfatizar la compasión sin límites, nos priva de la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos del mundo real. Es posible que, en determinados contextos, la firmeza y la dureza sean más efectivas que la bondad desmedida. Esta interrogante nos lleva a reflexionar sobre la dualidad del ser humano y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la empatía y la autodefensa. B. La responsabilidad de actuar en un mundo competitivo. Aceptar que la agresividad y la competitividad son aspectos naturales de la existencia no significa renunciar a la ética, sino comprender que la moralidad es un constructo que puede ser adaptado a las circunstancias. La responsabilidad de actuar de manera inteligente y estratégica no es incompatible con la compasión, pero requiere reconocer que, en el juego del poder, la debilidad puede ser fatal. Así, el reto es aprender a protegerse y a defenderse sin sacrificar la humanidad, una tarea que demanda un equilibrio delicado entre la dureza y la empatía. C. El debate. Moralidad absoluta versus moralidad pragmática. Existen dos corrientes principales en el debate ético. Por un lado, quienes defienden una moralidad absoluta, basada en principios inmutables. Por otro, quienes abogan por una moralidad pragmática, que se adapte a las circunstancias y a la realidad del mundo. La primera perspectiva, a menudo de corte religioso o tradicional, sostiene que la bondad es un fin en sí mismo. La segunda, más pragmática y realista, argumenta que la ética debe ser funcional, y a veces, eso implica actuar de manera menos compasiva para lograr resultados concretos. Este debate es central en nuestra discusión,
pues nos desafía a repensar la moralidad no como una absolución, sino como una herramienta que debe ser ajustada a las realidades de la vida. Reflexiones sobre la naturaleza humana y la crueldad. A. La dualidad del ser. Bondad y crueldad coexistentes. El ser humano es una entidad compleja, capaz de amar profundamente, a la vez, de ejercer una fuerza destructiva. Esta dualidad ha sido tema de reflexión desde tiempos inmemoriales. Mientras la moral tradicional ensalza la bondad, la historia y la naturaleza demuestran que la agresividad y la crueldad han sido esenciales para la supervivencia y el progreso. La verdadera cuestión es si podemos integrar ambas facetas, reconociendo que la compasión es necesaria para la cohesión social, pero que la agresividad, cuando se canaliza adecuadamente, es vital para la autodefensa y el cambio. B. La evolución y el instinto de dominación. Desde un punto de vista evolutivo, la lucha por la supervivencia ha impulsado el desarrollo de comportamientos agresivos. La selección natural favorece a aquellos individuos que son capaces de imponerse en un entorno hostil. Este instinto de dominación no debe ser visto necesariamente como algo negativo, sino como una parte integral de la naturaleza humana. La clave está en cómo canalizamos esa agresividad. En lugar de dejar que se convierta en violencia gratuita, podemos aprender a utilizarla para proteger nuestros intereses, impulsar la innovación y liderar con determinación. C. La psicología de la sumisión y la obediencia. La investigación en psicología social muestra que, en determinados contextos, las personas tienden a adoptar comportamientos sumisos ante figuras de autoridad. Este fenómeno, ampliamente documentado en estudios sobre obediencia, nos revela que la sociedad a menudo premia la conformidad y castiga la disidencia. En un entorno en el que la bondad se asocia con la obediencia, el acto de cuestionar y desafiar se convierte en un acto de valentía. Así, la crítica a la moralidad tradicional se fundamenta en la idea de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de romper con la sumisión y de actuar de forma autónoma y estratégica. Ejemplos contemporáneos y reflexiones prácticas. A. El mundo empresarial. El éxito a través de la competitividad. En el ámbito empresarial, numerosos líderes han demostrado que la compasión sin estrategia puede resultar en un fracaso. Los empresarios exitosos no son necesariamente los más amables, sino aquellos que saben tomar decisiones difíciles, en ocasiones, utilizar la agresividad para proteger su negocio. Este enfoque, si bien puede parecer despiadado, ha permitido la creación de empresas innovadoras y competitivas. La clave es equilibrar la empatía con la firmeza, adaptando la agresividad a un contexto donde el riesgo y la innovación son esenciales. B. La política y la manipulación del poder. En la política, el control de la información y el uso estratégico del miedo y la autoridad son tácticas comunes. Los líderes que han alcanzado el poder a menudo han recurrido a medidas contundentes para mantener el orden y para evitar cuestionamientos. La historia está llena de ejemplos de gobernantes que, lejos de ser benevolentes, utilizaron la dureza y la crueldad para consolidar su posición. Esto no significa que la moralidad deba ser abandonada, sino que se debe entender que la lucha por el poder requiere, en ocasiones, decisiones que trascienden la simple bondad. Testimonios y casos de estudio. Numerosos estudios en psicología y sociología han demostrado que, en entornos altamente competitivos, las personas que se atreven a cuestionar el orden establecido son aquellas que logran marcar la diferencia. Entrevistas a empresarios, políticos y líderes comunitarios revelan que, a menudo, el éxito depende de la capacidad para ser implacable cuando es necesario, sin dejarse limitar por convenciones morales que no siempre se ajustan a la realidad. Estos testimonios invitan a una reflexión profunda. ¿Es la bondad un obstáculo para el progreso, o simplemente un ideal que, en exceso, nos debilita? 8 propuestas para un equilibrio ético. A integrar la empatía con la estrategia. La discusión no debe polarizarse entre ser bueno o ser cruel, sino en encontrar un equilibrio que permita a las personas protegerse sin perder su humanidad. La clave es aprender a combinar la empatía con la capacidad de tomar decisiones difíciles. Esto implica desarrollar una ética personal que reconozca la complejidad del mundo y que no se base en dogmas absolutos, sino en la adaptación y la resiliencia. Ve educar para el pensamiento crítico y la autonomía. Una parte importante de la discusión se centra en la educación. Formar individuos que cuestionen, que sean críticos y que puedan pensar de forma autónoma es fundamental para romper con la pasividad que a menudo impone la moral tradicional. La educación debería incentivar la reflexión, el debate y la capacidad de tomar decisiones informadas, en lugar de simplemente inculcar la obediencia. Este enfoque no solo favorecería el desarrollo personal, sino que también fortalecería la democracia y la participación ciudadana. Promover una ética del cambio y la transformación.
La ética del cambio reconoce que el mundo está en constante evolución y que las respuestas morales deben adaptarse a nuevas realidades. En lugar de adherirse a una moral inmutable, es necesario desarrollar una ética flexible, que permita incorporar nuevas ideas y que valore tanto la compasión como la firmeza. Este modelo ético sería capaz de responder a los desafíos de un mundo dinámico, en el que la capacidad de adaptarse y de transformar el entorno es esencial para el progreso. La polémica afirmación de que ser bueno es un acto de debilidad nos invita a cuestionar los fundamentos de nuestra moralidad y a reflexionar sobre la naturaleza de la fuerza y el poder. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo la moralidad, en su forma tradicional, puede ser utilizada para mantener a las masas en un estado de sumisión, y cómo la agresividad, cuando se canaliza de forma inteligente, puede ser una herramienta para alcanzar el éxito y el liderazgo. No se trata de promover la crueldad sin control, sino de reconocer que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de equilibrar la empatía con la determinación, de actuar con sabiduría y de no dejarse limitar por dogmas que, en exceso, nos debilitan. La historia, la evolución y la psicología nos muestran que el ser humano es un ente dual, capaz de amar intensamente, al mismo tiempo, de defender sus intereses con dureza cuando es necesario. La clave para avanzar es encontrar ese punto medio en el que podamos ser compasivos, al mismo tiempo, protegernos y liderar. La verdadera ética no es una cuestión de ser exclusivamente bueno o cruel, sino de adaptarse a las circunstancias y de desarrollar una moral personal que nos permita enfrentar los desafíos de la vida sin perder nuestra esencia. Si este vídeo te ha hecho cuestionar la moral tradicional y te invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fuerza y la vulnerabilidad, te invito a dejar tus comentarios y a compartir tus experiencias. ¿Crees que la bondad, tal como se nos enseña, nos hace vulnerables? ¿O piensas que es posible equilibrar la compasión con la fortaleza para lograr un verdadero liderazgo?